Bienvenido a CrowdDit, donde las historias más locas de Reddit cobran vida. Prepárate para lo inesperado. Todos me dicen que moriré sola si me divorcio, pero no puedo seguir con un esposo infiel. Mi hijo está destrozado por la traición de su padre. Historia de Reddit. Quiero divorciarme de mi esposo, pero todos me dicen que moriré sola si lo hago. Mi hijo está atravesando una crisis psicológica debido a los rumores sobre la aventura amorosa de su padre. ¿Cuál es la mejor decisión? Mi nombre es Sarah, tengo 37 años y soy madre de 3 hijos maravillosos. Jack de 12 años, Mia de 9 y la pequeña Lily de apenas 4 años. Mi esposo Tom tiene 40 años. Llevamos 15 años casados, pero nuestra relación comenzó 5 años antes de intercambiar votos, lo que suma un total de 2 décadas juntos. A lo largo de los años, construimos una vida que, en apariencia, parecía casi idílica, llena de los altibajos normales de la vida familiar, pero cimentada en lo que yo creía era una sólida sociedad. Nos conocimos en la universidad, unidos por intereses mutuos y amigos en común. Tom estudiaba ingeniería y yo estaba inmersa en mis cursos de psicología. Éramos jóvenes y ambiciosos, cada uno con sueños que parecían complementar perfectamente los del otro. Después de graduarnos nos fuimos a vivir juntos, y poco después decidimos casarnos. Fue una ceremonia sencilla, pero era nuestra, y se sintió como el comienzo de un futuro prometedor. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron intensos y vibrantes. Ambos estábamos escalando en nuestras respectivas carreras profesionales, Tom en una empresa de ingeniería y yo en mi consulta privada de psicología. Pronto llegaron los hijos, y con cada nuevo integrante, nuestro hogar se volvía más animado y caótico de la mejor manera. El nacimiento de Jack trajo un nuevo tipo de amor a nuestras vidas, y con Mia y Lily, nuestra familia se sintió completa. La vida se acomodó en una rutina cómoda. Las mañanas eran un torbellino de desayunos comidos a prisa, mochilas escolares empacadas de último momento y besos de despedida rápidos. Las tardes eran para cenas familiares, ayuda con las tareas y la ocasional noche de películas cuando todos podíamos ponernos de acuerdo sobre qué ver. Tom y yo éramos compañeros en el sentido más puro de la palabra, compartiendo responsabilidades y apoyando las ambiciones del otro. Nuestra vida familiar tenía una dinámica que funcionaba bien para nosotros. Siempre he sido la principal proveedora económica de nuestro hogar, gracias a una carrera exitosa en la práctica privada que floreció con los años. Esto nos proporcionaba comodidad y estabilidad. Aunque las contribuciones financieras de Tom eran menos sustanciales, siempre se sintieron igualmente importantes en el equilibrio de nuestra vida compartida. Era un padre devoto, y hasta este incidente, yo había creído que también era un esposo dedicado. Pero no todo era tan perfecto como parecía. Hace aproximadamente un año, comencé a notar cambios en Tom que inicialmente descarté como estrés del trabajo o el flujo y reflujo normal del matrimonio. Se volvió más reservado con su teléfono, su horario se volvió cada vez más errático, y había noches en que parecía distante, perdido en pensamientos que yo no podía alcanzar. Le pregunté si algo andaba mal, pero sus respuestas eran siempre las mismas: solo estoy cansado, solo ocupado. El día en que salió a la luz la verdad sobre la infidelidad de Tom comenzó como cualquier otro. Me había despertado temprano para preparar el desayuno a los niños y alistarlos para la escuela. La prisa matutina se había convertido en una rutina que podía manejar casi mecánicamente, lo que probablemente explicaba por qué noté por primera vez los cambios sutiles en el comportamiento de Tom. Estaba distraído, no era su yo habitual, quien solía ayudar juguetonamente a empacar los almuerzos o molestar a Mia por sus calcetines perpetuamente desiguales. Esa mañana en particular, Tom había dejado su teléfono en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Normalmente, yo respetaba su privacidad, como él la mía, pero un mensaje apareció en la pantalla justo cuando estaba limpiando. Era de alguien llamada Jen S., y decía: no puedo esperar a esta noche. Mi corazón se saltó un latido. La confusión y la curiosidad pudieron más que yo, y me encontré haciendo algo que nunca pensé que haría. Tomé su teléfono y abrí el mensaje. La cadena de conversación fue como un golpe al estómago. Había planes para cenar, intercambios de te extraño y no puedo esperar a verte, todo entrelazado con emojis de corazones y besos. La intimidad juguetona de sus palabras contrastaba fuertemente con la ausencia de esa calidez en nuestros intercambios recientes. Revisé semanas de engaño, cada mensaje era un martillo golpeando los cimientos de nuestro matrimonio. Sintiéndome como una extraña en mi propia cocina, dejé el teléfono y traté de calmar mi respiración. Me sentí traicionada, tonta e insoportablemente herida. Tom bajó, vestido para el trabajo, y lo vi bajo una luz diferente. Ya no era el hombre en quien confiaba implícitamente, sino un extraño que había traído el engaño a nuestro hogar.
Lo confronté inmediatamente, mi voz temblando mientras le preguntaba sobre Janice. Se congeló, su rostro perdiendo todo el color. Su reacción inicial fue tartamudear, afirmar que no era nada, pero mientras yo describía los mensajes que había leído, sus hombros se hundieron y confesó. Janice era Jennifer Stone, la maestra de nuestra hija Mia. La aventura había estado ocurriendo durante meses. El aire entre nosotros se sintió cargado de una electricidad fría. Las palabras volaron entre nosotros, sus disculpas y súplicas mezclándose con mis lágrimas y acusaciones. Le exigí saber por qué, pero sus explicaciones, frases vacías sobre sentirse desconectado y perdido, no ofrecieron consuelo real ni comprensión. Nuestra cocina, antes cálida, se sintió como un espacio desolado y vacío. El impacto de su traición fue inmediato y abrumador. Fui consumida por un torrente de emociones, ira, tristeza, incredulidad. El hombre con quien había construido una vida, con quien había tenido hijos, me había traicionado de la manera más íntima posible, y no solo a mí, sino a nuestra familia, a nuestros hijos. No podía quedarme en la misma casa que Tom ese día. Necesitaba espacio para pensar y respirar, para escapar de la atmósfera opresiva de la traición. Dejé a los niños en la escuela, apenas manteniéndome entera el tiempo suficiente para verlos entrar a sus aulas. Luego, en lugar de dirigirme al trabajo, conduje sin rumbo, terminando en un parque local donde me senté en una banca con vista a un estanque de patos, un lugar que una vez había sido un santuario para paseos familiares. Sentada allí, sentí el peso de la realidad de que mi matrimonio posiblemente había terminado. Sin embargo, también había una determinación feroz creciendo dentro de mí. Sabía que no podía dejar pasar esto. No podía simplemente hacer el papel de la esposa que perdona, barriendo la aventura bajo la alfombra como si fuera solo un pequeño contratiempo en nuestro matrimonio. Esta era una violación de confianza que cortaba profundo, y exigía acción. Después de horas sentada sola, tomé una decisión que se sintió como la única viable. Confrontaría a Jennifer Stone. Esto no se trataba solo de enfrentar a la mujer que estaba involucrada con mi esposo. Se trataba de recuperar algo de control sobre el caos que de repente era mi vida. Se trataba de proteger a mi familia, a mis hijos y mi propio respeto. Después de asegurarme de que los niños estuvieran en la escuela, y de asegurarme de que Mia estuviera en una clase diferente ese día, fui a ver a Jennifer. La encontré en su aula antes de que comenzara el día escolar. El salón estaba iluminado con obras de arte de los niños y la promesa de lecciones por aprender. Jennifer se veía sorprendida de verme, una sonrisa educada desvaneciéndose de su rostro cuando notó la seriedad de mi expresión. Cerré la puerta detrás de mí, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. La confrontación fue directa y tensa. Le pregunté si sabía que Tom estaba casado, que tenía hijos que la admiraban como maestra. Su disculpa fue silenciosa y parecía sincera, pero hizo poco para apagar el fuego de mi ira. Le dije que reportaría la aventura al consejo escolar. No era una decisión impulsada por venganza, sino por la necesidad de ver alguna forma de responsabilidad. Salí de su aula sintiéndome temblorosa pero empoderada, habiendo dado los primeros pasos para remodelar mi vida y el futuro de mis hijos. Mientras conducía a casa, mi teléfono zumbaba continuamente, iluminándose con llamadas entrantes que obstinadamente ignoré. La pantalla mostraba el nombre de Tom una y otra vez, cada llamada un recordatorio del abismo que se había abierto entre nosotros. No podía obligarme a contestar, aún no. Mis pensamientos seguían crudos, mis emociones un lío enredado de dolor e indignación. Cada timbre se sentía como una intrusión, una insistencia en escuchar excusas que no estaba lista para oír. Cuando finalmente cesó el timbre, el silencio se llenó rápidamente con el ping de mensajes de texto entrantes. Eché un vistazo a la pantalla. Las palabras de Tom aparecían desesperadas en la pantalla digital. Lo siento, decía uno, seguido rápidamente por voy a terminar con ella, te lo prometo. Solo dame una oportunidad. Los mensajes se acumulaban, cada uno más suplicante que el anterior. Prometía desvincularse, juró que había terminado. ¿Sabes cuánto significan tú y los niños para mí? Ahora, mientras conducía, sus palabras se agitaban en mi mente. ¿Era esta súplica de perdón genuina, basada en una comprensión real de su error, o estaba motivada por el miedo de perder la vida cómoda que habíamos construido? Reflexioné sobre su sinceridad, pesándola contra los aspectos prácticos de nuestra vida juntos. ¿Se podía confiar en que un hombre que temía la pérdida de un estilo de vida no volvería a desviarse si se presentara la oportunidad bajo circunstancias menos graves? Sin embargo, mientras me estacioné en nuestro camino de entrada y apagué el motor, la tranquilidad de nuestro hogar desde afuera contradecía la turbulencia que sentía por dentro. Al caminar por la puerta principal,
fui recibida por la quietud de una casa vacía. Los niños seguían en la escuela, y Tom probablemente estaba temiendo esta confrontación inevitable en algún otro lugar. La quietud me dio espacio para pensar, para realmente considerar mis próximos pasos. Sentándome en la mesa de la cocina donde se habían compartido tantas comidas familiares, puse mis llaves y teléfono frente a mí. Los mensajes de Tom continuaban iluminando la pantalla intermitentemente, cada mensaje un intento de coser la ruptura en nuestra relación. Pensé en lo que significaría darle otra oportunidad a Tom. ¿Podría la confianza genuinamente reconstruirse después de tal traición? ¿Estaba dispuesta a invertir más años en una relación que podría nunca recuperar su fuerza anterior? Estas no eran preguntas que pudieran responderse en el calor de la emoción. Requerían reflexión y, posiblemente, orientación profesional. Sin embargo, más que la traición en sí, fue la manera del descubrimiento lo que me dolió profundamente. Si yo no hubiera visto esos mensajes, ¿habría continuado Tom la aventura, contento en su duplicidad? El pensamiento era escalofriante y trajo consigo una ola de soledad, un aislamiento que no provenía de estar sola físicamente, sino de darme cuenta del abismo emocional que se había desarrollado entre nosotros sin que yo me diera cuenta. Sintiéndome completamente vacía y abrumada, tomé el teléfono y llamé a mi mejor amiga, cuyo consejo siempre valoraba en tiempos de crisis. Tan pronto como contestó, mi determinación se desmoronó, y me encontré sollozando en el teléfono, incapaz de articular completamente la profunda sensación de traición que sentía. Ella escuchó pacientemente, su voz una calma constante en la tormenta de mis emociones. Después de que logré explicar todo, insistió en que el divorcio era la única opción viable. Sin embargo, también sugirió que debería hablar con mi madre antes de tomar cualquier decisión, considerando su experiencia con una situación similar. A pesar de su consejo, dudé en llamar a mi madre directamente. No estaba lista para escuchar su voz, preocupada de que pudiera llevar un te lo dije o una simpatía indebida, ninguna de las cuales me sentía preparada para manejar. En su lugar, recurrí a una comunidad en línea donde tenía una cuenta anónima, esperando obtener algo de perspectiva de personas que habían enfrentado dilemas similares. Expuse mi historia en una publicación, pidiendo orientación y apoyo de aquellos que habían navegado las aguas traicioneras de la infidelidad y el divorcio. Las respuestas comenzaron a llegar, y mientras las leía, me invadió una sensación desalentadora. Muchos comentarios eran descorazonadores, y algunos hacían eco de clichés sociales que había esperado evitar. Uno podría pensar, seré una madre soltera. Una madre soltera con 3 hijos tiene dificultades para encontrar una nueva pareja. Tenemos equipaje. Además, ya tengo 37 años. Algunos podrían concluir, debería simplemente dejar que él tenga aventuras porque al final él todavía provee y paga las cuentas. Las consideraciones sobre los niños son comunes. Piensa en tus hijos y cómo los afectará. El divorcio siempre es duro para los niños. Cada comentario se sentía como una puñalada, cuestionando mi autoestima y la legitimidad de mis sentimientos. ¿Estaba siendo egoísta? Reflexioné profundamente sobre el futuro de mis hijos. ¿Qué les pasaría sin la presencia constante de su padre? ¿Mi decisión de divorciarme los marcaría emocionalmente o los haría sentir abandonados? El peso de estas consideraciones me agobiaba mientras trataba de separar las expectativas sociales de mis propias necesidades y el bienestar de mis hijos. El pensamiento que seguía regresando a mí era si permanecer en un matrimonio sin amor solo por las apariencias o la estabilidad financiera era genuinamente mejor para los niños. ¿Podría enseñarles sobre respeto y autoestima si yo no defendía esos principios? Después de horas de debate interno, decidí que era hora de hablar con mi madre. Necesitaba su perspectiva como alguien que había caminado este sendero antes, alguien que conocía de primera mano el dolor y las repercusiones de tal decisión. Mientras marcaba el número de mi madre, la pesadez en mi pecho hacía que cada timbre pareciera resonar más fuerte. Cuando contestó, su voz fue un bálsamo calmante, pero hizo poco para aliviar el nudo de ansiedad alojado profundamente dentro de mí. «Mamá», comencé, mi voz traicionando el caos de emociones que sentía arremolinándose dentro de mí. «Necesito tu consejo». Hubo una pausa mientras reunía mis pensamientos, luego derramé todo. Le conté sobre descubrir la aventura de Tom, la confrontación con él y Jennifer Stone, y el dolor insoportable y la traición que siguieron. Traté de mantener mi voz firme, pero el dolor se entrelazaba a través de cada palabra. Mi madre escuchó en silencio al otro lado de la línea. No hubo interrupciones, solo la comprensión silenciosa de alguien que ha caminado un sendero dolorosamente similar. Cuando terminé, hubo una pausa pesada, un momento lleno de tristeza compartida, extendiéndose a través de las millas entre nosotras. Finalmente habló, su voz baja y teñida de una tristeza que hablaba de heridas viejas y profundas.
Sarah, sé cómo te sientes, comenzó, sus palabras lentas y deliberadas. Sabes que pasé por esto con tu padre. Cuando él me engañó, sentí que mi mundo había terminado. Tomé la decisión de dejarlo, y él nunca me perdonó por eso. Nos dejó, y yo estuve sola contigo hasta que creciste. Su historia no era nueva para mí, pero escucharla en este momento, enmarcada por mi propio matrimonio destrozado, le daba un peso diferente. A veces desearía no haberme divorciado de él, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Estaba enojado, se sintió traicionado de que yo no quisiera tratar de arreglar las cosas. Tal vez si lo hubiera hecho, todavía tendrías un papá presente, no solo un recuerdo. El peso de sus arrepentimientos se asentó sobre mí como una mortaja. Siempre había conocido la narrativa de su separación desde su perspectiva, pero ahora me encontré preguntándome sobre la miríada de qué hubiera pasado si que atormentaban sus decisiones. Se fue porque no podía manejar el rechazo, no solo de su aventura, sino de su esperanza de reconciliación. Me quedé soltera por tanto tiempo porque tenía miedo, Sarah. No quería traer a alguien nuevo a nuestras vidas que pudiera lastimarnos más, o peor, lastimarte a ti. Tienes una hija, y tú eres mi hija. No me casé porque no quería lo que los hombres le harían a mi hija. Quería protegerte, tal vez a veces demasiado. Su admisión fue un cuchillo torciéndose en mi corazón ya herido. Protección, miedo a más traición, y la soledad de la maternidad soltera eran temas que resonaban demasiado bien conmigo ahora. Me hizo cuestionar el camino que había comenzado con tanta convicción. Piénsalo, cariño, me urgió suavemente. Considera todos los lados. Sé que es difícil. Sé que estás herida. Pero tienes a tus hijos en quienes pensar. Cualquier cosa que decidas, asegúrate de que sea una decisión con la que puedas vivir a largo plazo. No te apresures a nada impulsada por el dolor. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que nos despedimos. Me senté sola, el silencio de la casa envolviéndome, permitiéndome rumiar en mis pensamientos. Las experiencias de mamá sirvieron como una historia de advertencia, pero también como un recordatorio conmovedor de las complejidades involucradas en decisiones tan profundamente personales. La traición de Tom me había cortado profundamente, socavando no solo nuestro matrimonio sino mi comprensión de toda nuestra vida juntos. Sin embargo, las palabras de mi madre me atormentaban. La posibilidad del arrepentimiento, de tomar una decisión demasiado apresuradamente en un momento de dolor que podría tener consecuencias de largo alcance no solo para mí, sino para mis hijos. ¿Podría vivir con los mismos arrepentimientos que cargaba mi madre? ¿Era lo suficientemente fuerte para manejar los desafíos de la maternidad soltera sin volverme amarga o sobreprotectora como ella había sido? Estas preguntas se agitaban en mi mente mientras consideraba la realidad de mi situación. Mis hijos eran aún tan jóvenes, tan impresionables. ¿Qué les haría esto? Jack, Mia y Lily eran mi mundo. Su bienestar tenía que venir primero, pero cómo asegurar mejor ese bienestar era un rompecabezas cuyas piezas ya no parecían encajar. El pensamiento de destrozar sus vidas removiendo a su padre de nuestro hogar me rompía el corazón, pero también lo hacía la idea de que crecieran en un hogar desprovisto de amor genuino y confianza entre sus padres. Mientras pasaban los días, estos pensamientos nunca estaban lejos de mi mente. Observaba a los niños jugar, su risa agridulce a mis oídos, un contraste fuerte con el silencio entre Tom y yo. Éramos como fantasmas en la misma casa, torpes y educados, pero la calidez que una vez compartimos se había enfriado en algo formal y tenso. La necesidad de una decisión presionaba sobre mí, cada día más pesado que el anterior. Pensé en terapia de pareja, preguntándome si posiblemente podría reparar lo que se había roto. ¿Podría un terapeuta ayudarnos a encontrar un camino de regreso el uno al otro, o al menos a un lugar donde pudiéramos co-criar efectivamente y sin resentimiento? ¿O era la brecha entre nosotros ahora demasiado amplia, el dolor demasiado profundo? Estos pensamientos fueron mis compañeros constantes, atormentando los momentos silenciosos de mis días y las largas noches sin sueño. ¿Qué era mejor para los niños? ¿Qué era mejor para mí? ¿Podrían esas dos respuestas alinearse nuevamente después de la traición de Tom? Sin embargo, vivir con Tom mientras resolvíamos nuestra separación era una lucha diaria. Cada mirada, cada toque accidental era un recordatorio doloroso de la traición. No podía soportar estar cerca de él. Su presencia en nuestro hogar, una vez fuente de consuelo y alegría, ahora se sentía asfixiante. Retrocedí instintivamente la última vez que extendió la mano, su mano rozando la mía mientras pasaba la sal en la cena. Retiré mi mano como si me hubiera quemado. El gesto simple estaba cargado con el peso de su infidelidad, convirtiéndolo en un extraño a los ojos de la mujer que lo había amado profundamente.
Vivir bajo el mismo techo en tal tensión era como navegar un campo minado. Éramos civilizados, principalmente por el bien de los niños, pero la atmósfera estaba espesa con palabras no dichas y emociones reprimidas. Se volvió claro que la cohabitación era temporal, un arreglo necesario hasta que pudiéramos resolver la logística de nuestra separación. Sin embargo, el tema del abandono era algo que no podía sacudir fácilmente. Habiendo experimentado el dolor de que mi padre se fuera después del divorcio de mis padres, era agudamente consciente de las cicatrices que podría dejar en un niño. Temía repetir la historia, preocupada por cómo mis hijos lidiarían con la ruptura de nuestra unidad familiar. ¿Entenderían por qué tuve que tomar esta decisión? ¿Me resentirían, o peor, pensarían que todas las relaciones estaban condenadas al fracaso? La idea de vivir como compañeros de cuarto se consideró brevemente. Parecía una solución práctica en la superficie, manteniendo un ambiente hogareño estable para los niños mientras llevábamos vidas separadas. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que no era factible. El costo emocional que tomaría en todos nosotros sería demasiado grande. Nuestro hogar se convertiría en una fachada, un lugar donde interpretáramos papeles en lugar de vivir nuestras vidas. No quería eso para mis hijos. Se merecían un hogar lleno de afecto y respeto genuinos, no batallas silenciosas e interacciones forzadas. La decisión de proceder con el divorcio fue reforzada por estas reflexiones. Sabía que no sería fácil. El camino por delante estaba lleno de desafíos, desde pesadillas logísticas hasta trastornos emocionales. Pero también sabía que era lo correcto. Necesitaba mostrar a mis hijos que estaba bien defenderse, que el respeto propio era crucial, y que la felicidad a veces podía requerir decisiones difíciles. Actualización. Vivir en la misma casa mientras me preparaba para los procedimientos de divorcio era como enhebrar una aguja con manos temblorosas. Mantuvimos una fachada de normalidad por el bien de nuestros hijos, quienes aún no tenían conocimiento de los cambios sísmicos bajo la superficie de nuestra vida familiar. Este delicado equilibrio se complicó aún más cuando tuve que someterme a una cirugía LASIK. El procedimiento significaba que no podía forzar mis ojos con actividades como ver películas o leer durante 48 a 72 horas. E incluso las tareas cotidianas se volvieron desafiantes debido a la necesidad de evitar el polvo y la presión en mis ojos. En los días siguientes a mi cirugía, Tom asumió un papel que no lo había visto llenar en años, si es que alguna vez lo había hecho tan completamente. Se encargó de las tareas domésticas, desde limpiar el polvo hasta cocinar y lavar la ropa. Fue atento, recordándome suavemente que me pusiera las gotas para los ojos y verificando para asegurarse de que estuviera cómoda. Por un breve momento, se sintió como los viejos tiempos, cuando nuestra sociedad parecía sólida y amorosa. Me encontré preguntándome si este era el hombre del que me había enamorado, quien de alguna manera había resurgido en medio de nuestra turbulencia actual. Sin embargo, estos pensamientos fueron fugaces. No podía evitar recordar que este nivel de cuidado y cooperación era inusual para Tom, especialmente en los años recientes. Cuando había estado postrada en cama con gripe el invierno pasado, apenas había movido un dedo a menos que se lo pidiera, y en voz alta además. Su cambio repentino de comportamiento parecía convenientemente cronometrado, casi como si estuviera interpretando los actos de un esposo devoto para influir en mi decisión sobre el divorcio. Era difícil no ver sus esfuerzos como estratégicamente dirigidos a ganar favor, en lugar de actos genuinos de amor o arrepentimiento. La amabilidad que mostró después de la cirugía hizo poco para borrar los recuerdos vívidos de la traición. Los mensajes que había leído entre él y su amante aún me atormentaban. La intimidad y el afecto que compartían, documentados en esos textos, eran un contraste fuerte con los intercambios utilitarios que se habían vuelto la norma entre nosotros. 2 días de él interpretando el papel de cuidador no podían compensar los meses de engaño y las cicatrices emocionales que dejó. Con estos pensamientos pesados en mi mente, decidí que era hora de tener una conversación cándida con Tom. Usando mis lentes nuevos, que de alguna manera me hacían sentir más protegida y serena, lo senté y le expliqué que mi decisión de divorciarme no había cambiado. Le aseguré que no planeaba cortar su relación con nuestros hijos. Siempre sería su padre, pero ya no podía ser mi esposo. Sugerí que asistiéramos a terapia familiar, no para reconstruir nuestro matrimonio sino para asegurar que pudiéramos co-criar efectivamente y proporcionar un ambiente estable para nuestros hijos. Durante nuestra discusión, el comportamiento de Tom fue sombrío. Se disculpó profusamente por sus acciones y, por primera vez, se abrió sobre la aventura de una manera que no eran solo excusas. Admitió que vio la aventura como un escape de nuestra vida rutinaria, sin darse cuenta del impacto total de lo que estaba arriesgando, nuestra familia, nuestra confianza, e incluso la vida profesional de la mujer con quien estaba involucrado. Me dijo que había terminado la aventura y cortado todo contacto con ella, reconociendo la destrucción que había causado.
Tom también expresó una resolución dramática, afirmando que nunca volvería a tener citas. Le advertí contra hacer declaraciones tan generales. Las promesas ahora, sin importar cuán serias fueran, se sentían como meras palabras después de que la confianza entre nosotros había sido tan completamente rota. El impacto en nuestros hijos. La experiencia de lidiar con la infidelidad de mi esposo ha sido desgarradora no solo para mí, sino angustiosamente para nuestros hijos. Los efectos dominó de esta traición han tocado cada parte de nuestras vidas, tal vez ninguna más dolorosa que las vidas de nuestros 3 hijos, Jack, Mia y Lily. Otro problema que enfrentamos ahora son nuestros hijos. Jack, nuestro mayor, ha sido el más afectado. A los 12 años, está en esa edad donde entiende mucho más de lo que uno desearía para un niño de su edad. La noticia de la aventura de su padre no solo ha sacudido los cimientos de su familia, sino que parece haber destrozado su visión de su papá. Recientemente, me enteré de que los rumores de la aventura habían circulado en su escuela. Es una comunidad pequeña, las noticias viajan rápido y, a veces, de manera cruel. Esta exposición solo ha añadido más dolor y confusión a lo que ya sentía. Su reacción ha sido refugiarse en el silencio, especialmente cuando está cerca de su padre. Jack ha comenzado a rechazar las comidas que prepara Tom. La semana pasada, Tom hizo espaguetis, uno de los platos favoritos de la familia, y trató de alegrar el ambiente con una broma sobre su famosa salsa secreta. Jack no se rió. Ni siquiera reconoció a su padre. En su lugar, apartó su plato e hizo un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Los días siguientes, se mantuvo con esta dieta, preparando obstinadamente sus propias comidas. Mia y Lily, sin entender completamente la situación pero siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, pronto se unieron a él. Han estado comiendo mantequilla de maní y mermelada durante días. El impacto en Tom ha sido profundo. Lo he sorprendido llorando silenciosamente en el garaje después de estos rechazos durante las comidas. Me rompe el corazón. A pesar de todo, Tom ama profundamente a sus hijos. Puede haber fallado como esposo, pero siempre ha sido un padre dedicado. Entrena al equipo de fútbol de Jack, ha estado presente en cada recital de ballet en el que Mia participó a regañadientes, y es el primero en levantarse por las noches cuando Lily grita por una pesadilla. Entiendo las reacciones de los niños. Se sienten traicionados por las acciones de su padre, que han perturbado el único mundo que han conocido. Pero al mismo tiempo, no quiero que pierdan a su padre, que envuelvan sus jóvenes corazones en amargura. Este es un momento crucial, y como lo manejemos podría afectar su capacidad de confiar y formar relaciones por el resto de sus vidas. He pensado en buscar ayuda profesional. Tal vez un consejero familiar podría proporcionarnos las herramientas que necesitamos para navegar este periodo doloroso. Jack, en particular, podría beneficiarse de hablar con alguien que pueda ofrecerle un oído neutral y orientación sabia. Tom y yo hemos hablado de esto, incluso en medio de nuestros propios sentimientos tumultuosos. Estamos de acuerdo en que, independientemente del futuro de nuestro matrimonio, necesitamos ser copadres primero. Nuestra prioridad es, y siempre debe ser, el bienestar de nuestros hijos. Estamos considerando comenzar con algunas sesiones de terapia familiar. Uncle Tom y yo estamos en medio de un divorcio. Necesitamos encontrar una manera de trabajar juntos para ayudar a nuestros hijos a adaptarse a esta nueva realidad. Ya no se trata solo de sobrevivir el día a día. Se trata de establecer una base para nuestros hijos que les muestre que incluso en tiempos de dolor profundo y traición, puede haber sanación, puede haber perdón. No necesariamente para la reconciliación entre los cónyuges separados, sino para la relación continua entre un padre y sus hijos, y de hecho, para el futuro emocional de los propios niños. A cualquiera que pueda leer esto y haya pasado por luchas similares, cualquier consejo sobre cómo manejar estas situaciones, especialmente con niños de diferentes edades, sería profundamente apreciado. ¿Cómo mantienes el delicado equilibrio entre reconocer sus sentimientos de traición mientras también fomentas el perdón, no por el bien del padre que hirió, sino por su propia salud emocional futura? Esta es la pregunta que ocupa mis pensamientos día y noche mientras tratamos de reconstruir un nuevo tipo de normalidad. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de Reddit Encoded.